Gloria sea al Señor. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde. Quiero darle las gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, por permitirnos la oportunidad de estar acá en esta tarde de una manera muy especial. También quiero tomar unos minutos, unos segundos para darle gracias a todos y cada uno de mis amados hermanos que se han comunicado conmigo a través de la página ministerial, a través del Messenger, del inbox. Darles gracias por comunicarse conmigo. También recordarles a todos mis amados hermanos, porque estoy recibiendo preguntas con respecto a el material que estoy presentando. Quiero recordarles, amados hermanos, todo este material, todas estas enseñanzas, las diversas series que estamos llevando, todo este material está en la página de Facebook, en mi página personal, al igual que en la página de Ministerio La Última Llamada, y todo este material es completamente gratis. Usted puede bajarlo, compartirlo. También lo estamos distribuyendo a través de nuestro canal en YouTube. Me pueden encontrar como Evangelista José Funes en YouTube, y ahí también pueden encontrar todo este material. Así que yo no vendo los CDs o los DVDs, no se los voy a mandar por correo, ninguna de esas cosas. Yo no vendo nada de este material. Este material es gratis para todos y cada uno de ustedes que quieran bajarlo y distribuirlo. También una aclaración a los hermanos que se han contactado conmigo esta semana. Se contactaron dos hermanos de diversas estaciones de radio de la misma manera. Amados hermanos, lo único que yo les pido es que al menos me informen si estos programas los estarán repitiendo en alguna radio. Una vez más, todo esto es gratis. Nomás me gustaría saber quiénes lo están haciendo para así obtener una facilidad de conectarme con ustedes. Pero todos estos materiales están gratis a través de Facebook, a través del canal de YouTube, al igual que para cualquier estación de radio que tome a bien compartir o retransmitir estos programas. Así que quería nomás hacer esa breve aclaración. Muy bien. En esta tarde vamos a tener una vez más un programa muy especial. Estamos en la serie que dimos inicio la semana pasada. Estamos en la serie escatológica y profética del Apocalipsis, a donde entramos a un recorrido escatológico de diversos temas, de los cuales estaremos compartiendo a través de esta serie. Hoy en particular estaremos tocando el tema del falso profeta del Apocalipsis. El falso profeta del Apocalipsis será el tema que estaremos tocando en particular en esta tarde. Como ustedes lo saben, la semana pasada tocamos de una manera extensa lo que fue el surgimiento, el advenimiento del hombre de pecado, lo que nosotros le conocemos como el anticristo. Y pues estuvimos hablando de ese personaje la semana pasada, pero en esta ocasión estaremos haciendo un breve enlace con lo que son estas tres bestias que encontramos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde encontramos dos bestias. Una surge de la tierra, el otro surge del mar, pero también encontramos a este otro personaje, el cual la Biblia le conoce y nosotros le conocemos como la serpiente antigua, el dragón antiguo, en otras palabras, el mismo Satanás,
es este otro personaje. Así que ahora vamos a tocar de una manera muy particular lo que es el falso profeta del Apocalipsis. Muy bien, para ello, amado pueblo del Señor, les invito a los hermanos que van a tener la oportunidad de tener apuntes. Yo les pido que puedan tomar un papel, algo con que anotar. Estaremos dando mucha información acerca de este tema. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis es a donde nosotros nos estaremos concentrando en esta tarde. Capítulo 13, libro del Apocalipsis, y vamos a dar lectura, amados hermanos, vamos a dar lectura a el versículo 11 en adelante, versículo 11 en adelante del capítulo 13. La palabra del Señor la leemos de esta manera. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, si no tuviese la marca del nombre de la bestia y el número de su nombre. He aquí, hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Amados hermanos, este enigmático capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en la primera parte con respecto a estas 2 bestias, estuvimos hablando acerca de lo que es este personaje diabólico, este personaje infernal, el cual es llamado el Anticristo. Y este personaje aparece en el capítulo 13 y verso 1, y nos da la descripción de que esta bestia, esta imagen infernal, el bendito apóstol Juan, lo describe como una bestia que sube del mar. Ahora, el segundo personaje que aparece en el capítulo 13 es el mismo dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, y que el Señor le reprenda. Este personaje, este dragón, le da toda la autoridad para que ejerza autoridad, dominio, control total sobre los moradores de la tierra. En otras palabras, el Anticristo, esta persona está operando en un nivel sobrenatural, de una manera que un hombre natural, tal y como él lo es, no pudiese hacerlo sin que antes, detrás de él, se encuentre una potestad diabólica, una potestad infernal. Pero de la misma manera,
en el capítulo 11, el verso 11 del capítulo 13 del Apocalipsis, ahora nosotros nos encontramos con esta otra bestia, este otro personaje diabólico e infernal, que surge, dice la palabra, muy específicamente, este personaje ya no surge de las aguas, sino que surge de la tierra. Y una de las características más impresionantes de lo que es la santa y bendita palabra del Señor es que nos da una característica, nos comienza a describir, nos comienza a descifrar el carácter de este personaje. Y de la manera que él lo describe es que este personaje trae dos cuernos como de oveja, pero habla como un dragón. Algo muy importante a entender con lo que es la imagen y la presentación que esta bestia está haciendo. Ahora, amados hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender para poder comprender y para poder pegarnos a lo que es el mandamiento de Dios, a lo que son los mandatos y estatutos de la palabra del Señor. En medio de la iglesia visible que ahora nosotros conocemos, en medio de esa iglesia visible tenemos enemigos externos y tenemos enemigos internos. Los enemigos externos, en cierta manera, son muy fáciles de identificar. El enemigo externo es un enemigo que antes de hacer algo contra la iglesia, contra el mandato divino de Dios y contra la santa y bendita palabra del Señor, es algo que ellos siempre van a mostrar su verdadera naturaleza. Así que para el momento en que nosotros nos enfrentamos contra ellos, es muy fácil de detectarlo y muy fácil de evadirlo, muy fácil de refutarlo. Pero el serio problema que la iglesia del Señor, a través de los siglos, a través de la historia, desde el momento del Pentecostés, ha sido que en la iglesia del Señor, en la verdadera iglesia, en el remanente de la iglesia del Señor, en ese pequeño remanente se han infiltrado falsos maestros y falsos profetas. Y he aquí el problema más grande y el misterio más grande que nosotros podemos encontrar. Y ese es de que como se han infiltrado en la iglesia, a la iglesia misma, una iglesia sin el discernimiento del Espíritu de Dios, es muy difícil en ciertos casos poder detectar a los falsos maestros y al falso profeta que están mezclados en la iglesia. El Señor hace una referencia muy poderosa cuando habla de lo que es el trigo y la cizaña. El Señor siembra en su terreno, siembra la buena semilla, pero llega el enemigo y siembra la cizaña. Ahora nosotros nos encontramos con un serio problema, y es que no hay nada más peligroso, no hay nada más horroroso y más peligroso que un religioso con una falsa religión infiltrado en el seno de la iglesia. Voy a repetirlo una vez más. No hay cosa más peligrosa que un religioso infiltrado con una falsa religión en el seno de la iglesia. No hay más cosa peligrosa que un mensajero, que un falso mensajero infiltrado en la iglesia,
trayendo mensajes que supuestamente vienen de Dios. Y a lo que me refiero en esta tarde es aquellas personas que siempre llegan como profetas a la iglesia diciendo: Dios me dijo, el Señor me dijo. No hay nada más peligroso para la iglesia, para una iglesia en decadencia espiritual, una iglesia sin discernimiento espiritual, para poder detectar a los que vienen vestidos de piel de oveja, pero que por dentro son un dragón, hablan como un dragón. En otras palabras, ellos vienen vestidos de religiosidad, pero ellos por dentro son nada más y nada menos que un engendro, un engaño del mismo infierno. Y siempre vienen con este cuento de que el Señor me dijo, Dios me reveló, Él me dio esta palabra. Ahora, en medio de estas dos cosas, de lo que es el enemigo exterior y los enemigos interiores, también no hay nada más peligroso. Escúcheme bien, no hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas que un creyente que está fundamentado sobre la roca, sobre la escritura, sobre la palabra del Señor. No hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas que un verdadero hombre de Dios, un verdadero mensajero que está pregonando el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, el evangelio que trae al pecador a los pies de la cruz y los trae al arrepentimiento. Porque cuando un verdadero hombre de Dios, cuando la justicia de Dios es transmitida, es emitida y luego transmitida a través de su palabra y a través de los verdaderos mensajeros de Dios, no hay poder más grande y más poderoso, y no hay nada que haga temblar al reino de las tinieblas que cuando un hombre de Dios se levanta a predicar la palabra tal y como está escrita, sin quitarle, sin endulzarle el oído a nadie. Eso, amados hermanos, es el terreno a donde tenemos que ahora dar inicio y entrar. Muy bien. La palabra del Señor nos habla y nos dice que ahora estamos enfrente a dos bestias. Una de ellas es el falso profeta del cual estaremos hablando. Hablando del falso profeta, este es un personaje, número uno, un personaje que en contradicción con lo que fue la primera bestia, este sale de la tierra. En otras palabras, este sale de la muchedumbre, este sale de lo ya establecido, de lo que ya está establecido, llámese política, llámese religión. Entonces, este personaje es un personaje religioso que se levanta de en medio del pueblo. Y yo me atrevo a decir de que este personaje es un personaje que nosotros lo hemos conocido a través de la historia, a través de lo que ha sido la falsa religión babilónica, el sistema babilónico, el sistema falso de religioso. Y a través de los siglos hemos aprendido de que siempre ha habido un sistema religioso que ha tenido la preeminencia en el mundo entero. Y este hombre, este personaje religioso, este líder religioso, obviamente tiene que ser alguien que va a venir con la apariencia de una oveja, de un carnero, con dos cuernecitos pequeños. Los cuernos de una oveja son muy pequeños en comparación con los cuernos de un búfalo, de cualquier otro animal. Entonces, este personaje se presentará disfrazado como un líder religioso piadoso. Me llama mucho la atención que este día, precisamente hoy, lunes 4 de enero, en las noticias aparece
que el líder religioso de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, hoy, este día, tuvo una reunión con la Asamblea Legislativa y con el príncipe de Arabia. Hoy, este día, estuvo reunido el Papa Francisco con los árabes para discutir problemas que nadie lo va a saber. Porque todas estas reuniones, al igual que todas las élites mundiales, todas estas reuniones son reuniones que están hechas o se hacen bajo la oscuridad. En otras palabras, nadie se da cuenta de lo que está sucediendo, nadie se da cuenta de lo que hablaron, nadie se da cuenta o se dará cuenta de lo que fueron los convenios, los acuerdos a los cuales ellos llegaron. Y luego dice que él se presentó, y no solo eso, sino que también tuvo una reunión privada con el gran imán. Esta palabra imán es lo que es lo que en el catolicismo se le conoce como al Papa de esta falsa religión babilónica. En el Islam se le conoce como el imán. En la Iglesia Católica Ortodoxa del Oriente, ahí se le conoce como el patriarca. Entonces, el imán, dicho sea de paso, el gran imán, el Al-Zahar, que el nombre de él es Ahmed Mohammed Al-Zahar. Ese es el nombre del imán con el que el Papa Francisco precisamente este día se estuvo reuniendo con ellos. Mire, esto es algo interesante, porque ahora este hombre, el falso profeta, uno de sus trabajos, además de ser un líder religioso, una persona preeminente, una persona que es conocida a nivel mundial a través de los diversos medios de comunicación, de los diversos medios de difusión de noticias, llámese periódicos, revistas, televisión o como usted le quiera llamar. Esta persona es alguien muy conocida y muy reconocida a través en la esfera mundial. Entonces este hombre, cuando se presenta a la par del anticristo, este hombre tendrá otro trabajo, además de ser el falso profeta y engañar al resto de la humanidad, que dicho sea de paso, se quedó a la tribulación. Y esto será que este hombre se convertirá en el vocero, escúchame bien, en el vocero del anticristo. En otras palabras, uno de sus trabajos, además del engaño y de la falsedad, también será el trabajo de tratar de dar a conocer a este ser mundial que ahora es el anticristo, que ahora es el gobernante de las naciones. Uno de sus trabajos va a ser el portavoz del anticristo, la quijada del anticristo. De igual manera que en todos los gobiernos mundiales, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, aquí hay un secretario que se le llama el secretario de prensa. Ese es el portavoz del gabinete de gobierno, el secretario de prensa. En otros lugares le llaman el portavoz del gabinete. ¿Cuál es el trabajo del portavoz, del secretario de prensa? El trabajo de él es publicar noticias que le son favorables a su gobierno, porque él trabaja para el gobierno. Entonces su trabajo no solo es contestar preguntas, dar respuestas, que en la gran mayoría de los casos, la mayoría de las respuestas nunca son respuestas que confrontan la verdad, sino que son respuestas que derivan de la verdad. Entonces, este personaje también se convierte en un personaje que es el vocero del mismo diablo, el vocero del anticristo. Pero ahora viene lo más
lo más triste y maravilloso de lo que es la palabra del Señor. Y cuando digo triste y maravilloso, maravilloso para nosotros que hemos tenido el entendimiento y hemos reconocido las señales del fin. Triste para aquellos que se quedaron cuando Cristo vino y levanta su iglesia y se lleva a su amada iglesia, a la novia, hacia la patria celestial, a las bodas del Cordero. Dos características muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y es de suma importancia el mencionarlas. Número uno, en el idioma simbólico bíblico siempre hemos encontrado a la religión, a la falsa iglesia y a la misma iglesia con una simbología de mujer. En el capítulo 17, de el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 5, nos habla de esta mujer que iba sentada sobre la gran bestia que tenía 7 cuernos, aludiendo a la primera bestia de los 7 cuernos del capítulo 13, de la cual estuvimos estudiando el sábado pasado. Y esta mujer es representada como la falsa religión babilónica. Entonces, en las Escrituras tenemos de una manera muy detallada cómo la iglesia del Señor, la novia del Cordero, tiene una apariencia de mujer. La diferencia en la verdadera iglesia y la iglesia o la religión falsa es que la religión falsa es una ramera, es una asesina y es una fornicaria. Por el otro lado tenemos a la esposa, a la novia del Cordero, que tiene que ser una esposa, una novia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Un verdadero contraste en esta simbología. De igual manera, este personaje descrito como el falso profeta es alguien que traerá esa misma apariencia con la cual él ha engañado al mundo entero por miles y miles de años. Estoy hablando del sistema falso religioso y del sistema falso jerárquico de la iglesia apóstata de esta era. La religión, la falsa religión, nació allá en las llanuras de Sinar. Nació en Babilonia. De allí viene lo que es conocido como la falsa iglesia. No le podemos llamar iglesia, no, perdón, no es iglesia. Déjenme corregir, porque si no al rato me salen que yo estaba hablando de que había una iglesia antes de Cristo. No. En las llanuras de Sinar nació la falsa religión babilónica. Esa religión atravesó todos los 2.500, 3.000 años hasta que llegamos a lo que es la venida de Cristo, el verdadero Mesías. Después emerge esta falsa religión junto con un falso dirigente jerárquico de esta falsa religión que luego llega a convertirse como la falsa iglesia que ahora nosotros conocemos. Porque cuando la iglesia nace, la iglesia no era falsa, la iglesia era santa y pura. Pero al correr de los años, el enemigo llegó y comenzó a infiltrarse y a sembrar la semilla maligna en el seno de la iglesia.
hasta que llegamos a un punto que esa iglesia ferviente, poderosa, que nació en el día de Pentecostés, esa iglesia, para el siglo III, esa iglesia había desaparecido. Y en medio de esa iglesia había un pequeño remanente que aún creía en el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Pero no vamos a llegar ahí. Entonces, este falso profeta, ahora él se presenta como un cordero, como un líder que traerá al pueblo que ha sido dejado, que ha sido puesto a prueba, porque los juicios de Dios han comenzado. Esta falsa religión, amado pueblo del Señor, es la que ha llevado al hombre a la destrucción, es la que ha llevado a millones y millones de seres humanos a la misma condenación eterna, simple y sencillamente porque nunca quisieron entender y nunca quisieron comprender lo que ha sido la gracia y la bendita misericordia de Dios. Quiero llevarlos porque esta iglesia que ahora es parte del régimen de no solo del anticristo, sino del falso profeta, esta iglesia siempre ha dicho estas cosas, que ella ha sido sentada, ha sido puesta en un lugar de preeminencia, en un lugar donde ahora ella reina con todas las riquezas del mundo, con todo el poderío político, social, económico y religioso. Esta iglesia ha sido la que ha destruido a millones y millones de seres humanos en la historia, en estos en estos 2000 años de historia. El capítulo 18 del libro de Apocalipsis, capítulo 18 de Apocalipsis, quiero leerles lo que dice el verso 7 y el verso 8. Con respecto a cómo esta iglesia, esta falsa iglesia que ahora está siendo representada por este falso profeta, el profeta del infierno. Mire, esta ha sido siempre la postura de los falsos profetas, de todos los papas que han existido en el transcurso de la historia de la falsa iglesia católica romana. Y no solo de ella, sino que también de las rameritas que han salido de los senos, de las sobras, de las raíces de esta falsa religión. Han salido falsas rameras, han salido falsos profetas, han salido falsos papas. Ahora ya no solo hay papas en la iglesia católica, ahora hay miles y miles de hombres que son considerados como semidioses, sino dioses en medio del cristianismo evangélico. En otras palabras, ya hay papas evangélicos, hombres que no los puedes tocar porque ellos tienen la última palabra, hombres que siempre te vienen diciendo que ellos son los apóstoles, que ellos son los que traen la última revelación. Capítulo 3, 18, verso 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido de deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, escuchen bien esto, esta iglesia arrogante, con este líder, falso profeta arrogante, dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina y no soy viuda, ni veré llanto. Por lo cual, versículo 8, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzgará. Bendito sea el Señor. Esta profecía, estas palabras que el apóstol Juan ahora está diciendo, las está diciendo de una manera directa hacia la iglesia, pero más que todo esto va directo hacia lo que el falso profeta hará
o lo que Dios hará con el falso profeta, tanto a él como al anticristo, como a la primera bestia, ellos serán arrojados al lago de fuego, donde estarán ardiendo por 1000 años. Desde ese punto ellos comenzarán su tormento eterno, su pago eterno, desde el momento que el Señor los lance al lago de fuego. Pero esto es lo que ha hecho el engaño. Ahora bien, algo muy interesante, y esta es una de las maneras por las cuales es difícil a veces el poder entender lo que el falso profeta hará. Porque el falso profeta que ahora nosotros vemos y conocemos y estamos al tanto de lo que está sucediendo, de lo que sucedió hoy con el Papa Francisco, que se presentó en una reunión allá en el Medio Oriente. Todas estas cosas nosotros estamos al tanto, pero de lo que no estamos al tanto y no hemos visto que este falso profeta haga milagros, señales, milagros y prodigios. Eso todavía no se ha visto. Y cuando digo no se ha visto, no estoy descartando las mentiras de que la Virgencita de Guadalupe, la Virgencita del Socorro, la Virgencita de la Macarena, Santa Julia, Santo Tomás, Santo no sé qué, hicieron un milagro y adjudican milagros a estos personajes. Eso es algo que está en un nivel que no podemos compararlo. Mas sin embargo, este falso profeta que la Biblia nos está presentando en el capítulo 13, verso 11, este hombre comenzará y hará milagros, prodigios, tanto así que él hará descender fuego del cielo, al igual que lo van a hacer, escuchen bien, al igual que lo van a hacer o lo estarán haciendo los dos profetas, los dos testigos del Apocalipsis, cuando ellos se presenten allá en Jerusalén. Entonces este hombre podrá hacer prodigios y milagros para poder así convencer al pueblo, convencer a la gente de que en sí él es el verdadero profeta del verdadero Dios, que es el anticristo. El anticristo, el cual es un hombre de carne y hueso, siendo poseído y manejado por potestades del mismo infierno, del mismo abismo, con la autoridad que le dio el dragón, la serpiente antigua. Entonces ahora tenemos un dúo dinámico, el anticristo y el falso profeta. Uno gobernando y rigiendo la humanidad desde el punto de vista político, el otro manipulando, engañando y seduciendo la humanidad desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista religioso. Y cuando él ha podido cauterizar, seducir las mentes y el corazón de esta humanidad, entonces él comienza a hacer prodigios y milagros hasta el punto que hace descender fuego del cielo, hasta el punto que le da vida a la estatua para que le adoren, y ha seducido al mundo, ha seducido a este planeta Tierra, el cual está recibiendo los castigos, los merecidos castigos de Dios por su desobediencia y por su rebeldía y su altivez de corazón. Entonces él los ha seducido para que no solo ellos puedan venir y rendirle culto y adoración a la imagen a la cual él le da vida, sino que también es el falso profeta. Escúcheme bien, pueblo de Dios. Es el falso profeta el que no solo seduce y convence a la gente a adorar al anticristo. Es el mismo falso profeta el que convence y hace que la gente se ponga la marca de la bestia. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos
y con todo el respeto y el amor que le tengo a mis consiervos, ¿cuántos predicadores hemos escuchado diciendo que es la bestia la que les va a implantar la marca de la bestia? Eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que es el falso profeta el que los convence, el que los ha seducido a que ellos puedan ponerse la marca de la bestia. ¿Y sabes por qué? Porque él, a través de la historia, el papado, el gobierno jerárquico de la Iglesia Católica Romana, siempre ha tenido una conexión directa con el Estado y las finanzas. Por eso es que ella, en los tiempos medievales, ella tenía el total y completo poder jurídico, político, religioso y económico, cultural y social. La iglesia tenía sus manos en todo lo que, déjeme usar la expresión, tenía las manos en la masa. Y cuando digo las manos en la masa, quiero decir que tenía control de todo. Era el Papa el que coronaba reyes, emperadores. Era el Papa el que también podía destronar a un rey y a un emperador. Era el Papa el que permitía si un rey se casaba o no se casaba. Era el Papa el que controlaba las finanzas de los bancos. Allá por los años 1400 al 1600 surgieron dos familias poderosas: los Borgias, de donde salió el Papa, uno de los papas; los Medici, donde salieron dos papas, dicho sea de paso. El Papa León X es uno de los descendientes de los Medici. Una familia poderosa financiera allá en Italia, en Roma, en Florencia. Los masters de Florencia se le llamaban a los Medici. De ahí salió este bendito, de acuerdo a los católicos, este bendito Papa, el Papa León, dicho sea de paso, con el cual Martín Lutero tiene un enfrentamiento, y de ahí es donde viene la reforma, pero no vamos a hablar de eso, eso no es el tema. Nomás quiero darles un poco de lo que es la historia, de cómo el falso profeta siempre ha tenido el control a través de los siglos, a través de la historia. Y la historia se vuelve a repetir de igual manera en el tiempo del fin, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo cuando la iglesia ha desaparecido de esta tierra. El Señor se ha llevado a sus elegidos, a sus escogidos, se los ha llevado y ahora están con Él en las bodas del Cordero, mientras que los castigos de Dios simultáneamente están siendo derramados a la tierra. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la misericordia, rechazaron el mensaje de salvación, rechazaron la justicia divina de Dios y amaron más las obras del mal, amaron más las tinieblas que la luz del evangelio, que la luz que Cristo vino a mostrar cuando Él se presentó en este planeta en carne y hueso, el Hijo de Dios encarnado en un hombre para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. El tiempo de la gracia se ha terminado. Ahora este mundo está a la merced, está en las manos de la bestia número 1, el anticristo, y la bestia número 2, el falso profeta, haciendo prodigios y milagros, haciendo tantas cosas, vistiéndose de ángel de luz. En el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos habla de una manera enfática, de una manera que cómo podemos, amado pueblo del Señor, cómo podemos refutar estas verdades absolutas. Capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, porque el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es lo que nosotros, a través del discernimiento de la palabra del Señor, a través del entendimiento que el Señor nos da, cómo nosotros podemos reconocer estos enemigos internos. Los enemigos externos ya los conocemos. Los enemigos externos ahí te están tocando la puerta el día sábado. Los enemigos externos ahí están tocando la puerta vendiéndote su librito El Atalaya. Los enemigos externos ahí están tocándote la puerta. Dos muchachos bien vestidos, de corbatita, camisa blanca, pantalón negro, y típicamente en una bicicleta, y si no, pues caminando, y vienen a presentarte a otro Cristo. Esos son los enemigos externos. Eso ya los conocemos. El problema es que ahora los enemigos que están causando daño en la iglesia son los internos, porque de vosotros mismos os saldrán falsos profetas, falsos ministros del mismo infierno, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo tantas cosas para engañar al pueblo del Señor. El falso profeta de aquel tiempo, de este tiempo futuro, del tiempo que ha de venir, porque todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. Y por esa razón es que en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el Señor Jesús, hablando de una manera muy, pero muy explícita, enfática, de los eventos futuros y lo que ha de venir para este mundo, para la sociedad que ha quedado después del rapto de la iglesia del Señor. Versículo 29 en adelante. No, déjeme leerle versículo 7. Capítulo 24, versículo 7, y luego nos vamos a ir al versículo 29 en adelante. Mire lo que son las prevenciones, las advertencias, las señales que el Señor nos da. Y hay de nosotros si no estamos atentos a poner oído y a poner nuestro entendimiento en lo que el Señor nos ha dicho. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Esto, amado pueblo del Señor, es lo que la iglesia primitiva durante estos últimos 2000 años ha vivido. Vivieron persecución, vivieron martirio, vivieron tantas atrocidades que fueron hechas por la unión de el Estado y la iglesia. Esa unión infernal donde el Estado, el Imperio Romano se une con la iglesia. Y esa es la otra manera como el diablo sembró esa semilla de maldad para que la iglesia y el Estado se unieran. Esa ha sido una de las luchas a través de la historia de las naciones. Ha sido separar a la iglesia del Estado. El Estado, su trabajo del Estado es mantener el orden civil y social, mantener y proteger a sus habitantes, mantener las leyes cívicas de una nación. La iglesia es todo lo contrario. La iglesia no tiene absolutamente nada que ver con ello. La iglesia ha sido llamada para traer una reforma mental y espiritual, a cambiar corazones, a cambiar la mente, la manera de pensar del hombre. Ese es el trabajo de la iglesia. Mas sin embargo, en los tiempos después del año 315, cuando Constantino llega y sale con la, bueno, los salvadoreños nosotros decimos con la paja, y eso no es ninguna mala palabra, sale con la paja que tuvo una visión y que vio a Cristo, y que vio la cruz. Y en ese momento él va y dice, pues bueno, vi la cruz y a través de esa cruz
el mensaje era que por esta cruz venceremos, así que ahora vamos a unir al Estado, al gobierno, al imperio con la iglesia. Y de ahí nace, después de esa unión entre la iglesia y el Estado, es cuando más años más tarde al imperio romano se le conoce como el Sacro Imperio Romano. Escuche bien, sacro. ¿Por qué? Porque había una mezcla de iglesia y Estado. No podemos mezclar lo santo con lo impuro. No podemos mezclar lo pagano con lo divino. Pero eso es lo que esta falsa religión babilónica es lo que ha hecho. Hasta el punto que en el versículo 29 del capítulo 24 de San Mateo, ahora el Señor nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escuche bien, entonces, después de que después de que este mundo haya sido pasado por la tribulación, los 7 años de tribulación y la gran tribulación al final de esos 7 años, entonces el hombre verá, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Bendito sea el Señor. Esto es lo que se llama la segunda venida de Cristo, el cual será el próximo tema que estaremos tocando. Pero cuando todas estas cosas aparezcan, cuando todas estas cosas lleguen y vengan a esta tierra, amado pueblo del Señor, es de suma importancia que nosotros podamos entender de que en la misericordia de Dios, en la misericordia, el amor profundo y eterno de Dios, Él siempre, bendito sea, Él siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Él siempre ha tenido un lugar en el corazón para la humanidad, para el hombre que Él creó a su imagen y semejanza. Él no hizo el infierno para el ser humano. Él no hizo el infierno porque no te ama, porque no tiene conciencia de ti. Él no lo hizo para ti. El Señor es específico cuando nos dice que el infierno fue creado específica y exclusivamente para Satanás y sus ángeles caídos. Pero en la justicia de Dios, en la justicia de Dios Padre, en la justicia que tiene que hacerse por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para poder perdonar nuestros pecados, esa misma justicia que mostró amor hacia el hombre en la muerte de Cristo, en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, esa misma justicia tiene que llevarse a castigar la rebelión y el pecado del hombre. Y esto, amado pueblo del Señor, esto es lo que la falsa religión, los falsos líderes religiosos, dicho sea de paso, el mismo Papa Francisco ha dicho de una manera enfática que el infierno no existe, que el infierno es metafórico, que no hay tal cosa como el lago de fuego y azufre, que no hay condenación eterna. Estas son palabras de este hombre que aparece con 2 cuernitos como oveja. Tiene la apariencia, tiene el carisma, hasta de la manera que habla.
Por eso la gente le llama el Santo Padre. Pero lo que sale de su boca es el sonido de un dragón, del mismo Satanás. Porque lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que hay de la abundancia del corazón, habla la boca. Y por eso es que cuando este hombre habla y dice que no hay infierno, que no hay lago de fuego, que no hay condenación eterna, que Adán es una mitología, que Adán es un cuento nada más, Adán no existió. Cuando habla de todas estas cosas, ¿cómo nosotros podemos, o de qué otra manera podemos reaccionar? Es trayendo lo que él habla y dice y pasarlo por el filtro de la palabra. Pasarlo por el filtro de la palabra, y así es como nosotros nos daremos cuenta si él es o está hablando de parte de Dios. Esta iglesia, esta falsa iglesia que representa el falso profeta, con todo su esplendor, con todas sus riquezas, con toda su liturgia religiosa, con todo el poderío social, económico y político que tiene hoy en día. Aún así, esta iglesia está condenada porque un día caerá. ¿Y sabes por qué un día caerá? Es porque de donde esta iglesia viene, esta iglesia proviene, este sistema diabólico religioso proviene de este lugar. Miren lo que el capítulo 47 del libro de Isaías, profeta Isaías, libro de Isaías, capítulo 47, quiero leerles brevemente dos versículos. Versículo 5, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Escuchen bien, 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías está viendo de una manera profética, está viendo lo que sucede y lo que le sucederá a esta falsa religión, a este falso sistema babilónico. Voy a repetir el versículo 5 una vez más. Siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo y dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Esto es el castigo. Esto es lo que viene a este falso sistema religioso. Pero este falso profeta que ahora estamos viendo desde los años 1400, desde los años 1940, 1950 hacia acá, hemos visto la incrementación, la prolificación de este sistema falso de los profetas. Ahora en día estamos llenos, es una plaga infernal de falsos profetas que tenemos a nuestro alrededor. Profetas que vienen a profetizarte prosperidad, dinero, a hablarte, a hacer milagros. Y tengan mucho cuidado. La palabra es específica cuando nos dice
que ellos, este falso profeta y sus aliados, ellos también tienen poder para hacer milagros. La pregunta es, ¿los milagros que ellos hacen son milagros de Dios o vienen del mismo infierno, del mismo abismo, ejecutados por estas potestades, por estos gobernadores de las tinieblas? Por esa razón es que el apóstol Juan nos dice que necesitamos probar los espíritus, porque no todos provienen de Dios. Así como la bestia, así como el falso profeta han tenido el poder para hacer descender fuego del cielo, para darle vida a una estatua, para hacer milagros en frente de los moradores de la tierra. De esa misma manera, los falsos profetas de hoy, estos son los precursores del verdadero falso profeta, de esa bestia que aparecerá al fin de los tiempos, después del rapto de la iglesia. Estos que ahora vemos son los que vienen abriéndole el paso, abriéndole el camino. Por esa razón es que la incrementación de falsos profetas en los últimos 30, 40 años se ha desatado una pestilencia diabólica de hombres y mujeres que dicen que van al infierno, de hombres y mujeres que dicen que van al cielo, de hombres y mujeres que te vienen a contar una bola de mentiras, una ridiculeza. Vienen a tu iglesia y vienen a abrirte portales, vienen a tu iglesia y vienen a predicarte prosperidad, a predicarte autoestima, a predicarte todo lo que el oído carnal, a todo lo que las chuletas que se sientan en las bancas quieren escuchar. Estos falsos profetas, estos falsos ministros, estos falsos soñadores, estos que siempre vienen con el cuento, Dios me habló, Dios me dijo, el Señor me dio esta visión, el Señor me dio este mensaje, el Señor me está hablando. Hay unos que tienen el descaro, y se atreven, en el momento que están en los llamados altares, están hablando puras mentiras, profetizando mentiras. Hay muchos de ellos que se atreven a decir, espérenme, amados hermanos, denme un segundito, el Señor me está hablando. El Señor me está hablando, tengo conexión directa con el cielo. Hay personas que se atreven a hacer eso. Y en esas iglesias, ¿qué es lo que ellos hacen? Aplaudirles y gritarles, amén, 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 amén. Se están tragando todas las mentiras infernales. Y muchos de ellos tal vez lo dicen con una buena intención. Por eso al principio estaba diciendo, no hay nada, escúchame bien, pueblo del Señor, y voy a repetir esas frases porque creo que son de suma importancia. No hay nada más peligroso en nuestros tiempos, en nuestros días, que un religioso en medio de la congregación con una falsa religión y con un falso Dios y un falso mensaje. No hay nada más peligroso que un mensajero del infierno vestido de oveja en medio de la congregación, en medio de la iglesia, dándote palabra profética, dándote rema nueva, dándote vino nuevo, dándote una nueva unción. Al diablo con todos estos impostores, hijos de Satanás. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la unción del Santo, tenemos esta palabra que es inmutable, es la misma ayer, hoy y para siempre. No necesitamos rema nueva, ni mucho menos nuevas revelaciones. Pero las iglesias están llenas de este tipo de falsos maestros y falsos apóstoles, falsos profetas. Pero claro, es muy agradable que yo llegue y me pare en un púlpito y comience a profetizarte que vienen días mejores, que lo mejor está por venir, que el pasado déjalo atrás y que tienes que soltar lo que el Señor quiere quitarte, porque te quiere con las manos vacías, porque Él te las llenará de nuevo y Él te abrirá las puertas que el diablo te cerró. El diablo no le ha cerrado puertas a nadie. Eres tú que cierras la puerta.
Eres tú que cierras la mano, detienes la mano de Dios. Pero ahí están las iglesias, llenas con profetas, con apóstoles, aplaudiendo y gritando, conferencias de lo sobrenatural, conferencias de empoderamiento profético, de vino nuevo. ¿Cuál vino nuevo? Nosotros tenemos la unción del Santo, no necesitamos más vino nuevo, no necesitamos una palabra fresca, esta es. Pero ahora tenemos, dice el apóstol Pablo, la palabra más segura y profética y que haría bien, dice, que la leyeras, que la entendieras, que la enseñaras, que la predicaras y que la vivieras. Oh, bendito sea el Señor. Esta es la antesala del anticristo, esta es la antesala del falso profeta. Ahora, ¿por qué yo no me concentro tanto en lo que es el anticristo y lo que es en el falso profeta? En mis estudios, yo he estudiado mucho eso, estudio estos temas a profundidad. Yo tengo un conocimiento amplio de estos personajes. Pero, ¿sabes? La realidad de las cosas es que a mí no me interesa lo que este hijo del diablo va a hacer o lo que estas dos bestias van a hacer, porque yo ya no estaré aquí en esta tierra. Si muero antes del rapto, el Señor me levantará y esto incorruptible se revestirá, lo corruptible se vestirá y revestirá de incorruptible, y así volaré a ver al Señor y lo recibiré allá en el aire a Él. Y si estoy vivo, esto corruptible que se está haciendo viejo cada día, que ya no tengo un pelito blanco, un pelito negro en mi cabeza, esto un día, ese momento va a ser transformado y tener un nuevo cuerpo para poder así recibir al Señor y verlo, porque la palabra dice que carne ni sangre no entrará al reino de los cielos, y sin santidad nadie verá al Señor. Esa palabra, sin santidad nadie verá al Señor, eso te quiere decir de que en el momento que el Señor nos transforme y nos cambie, es en ese momento, entonces y solo entonces, cuando tú y yo podemos verle tal y como Él es, porque estamos ante su presencia en un cuerpo glorificado, purificado. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, mi conocimiento de lo que es el falso profeta y el anticristo es amplio, pero por eso me centro más en lo que es el engaño que la iglesia hoy en día está sufriendo a consecuencia de estos falsos mesías, de estos falsos apóstoles y de estos falsos profetas. ¿Por qué? Porque lo que ahora está aconteciendo en el seno de la iglesia, esto tiene una implicación de lo que será el futuro eterno de tu vida y de mi vida. A mí no es que no me importa, y sinceramente no me importa. A mí no me importa los engaños y los milagros que va a hacer el falso profeta allá en la tribulación. Yo ya no voy a estar acá. Y los que van a estar allí siendo engañados están allí, no porque el Señor los puso allí, porque ellos mismos, ellos rechazaron la verdad y decidieron quedarse. Ellos. El Señor no dejó a nadie. El Señor no va a mandar a nadie al infierno. Ellos solos se van para el infierno. El infierno no fue hecho para el hombre. El hombre es el que se va al infierno. Entonces, por eso yo me concentro más en dar una voz de alerta a los engaños que están ocurriendo hoy en día, las artimañas que el diablo está usando. Miren, un ejemplo. ¿Cuántas personas han salido por el mundo todos los días? Se levanta un jovencito, una jovencita, con el mismo cuento. Ay, es que el Señor me dio una visión, yo vi la gran tribulación, yo vi el rapto de la iglesia, yo fui al infierno, fui al cielo, y vi a Celia Cruz, y vi a esto, y vi a lo otro. Mentiras del diablo. Nada menos, ayer estaba escuchando de este hombre, de este joven, que supuestamente dice que es pastor, este joven que dice que él tuvo una visión que en el 2014 iba a venir
iba a ser el rapto de la iglesia. En el 2014 iba a ser el rapto de la iglesia. Pero el Señor se lo llevó y le dio la visión. Y el Señor se presenta ante el Dios Padre y se postra, se arrodilla ante Él y comienza a llorar y a pedirle: Señor, Padre mío, no vayas todavía, no vayas todavía, porque mi iglesia no está lista. Déjame trabajar con la iglesia, voy a trabajar con ella para que se prepare. No mandes el rapto todavía, Señor mío. Y los miles o cientos de personas, amén, gritando. Si no me creen, esto es interesante porque hasta ahí no había escuchado una blasfemia tan grande. Búscalo en el YouTube. El Señor pospone el rapto de la iglesia 2014. Póngalo ahí. Y dígame usted, si estas cosas no son engendros del mismo infierno. Estas son las personas que el diablo ahora está usando, que el mismo Satanás ahora está usando para entretener a las cabras. Porque siempre desde el principio de la creación, siempre han habido cabras y ovejas, cabritos y ovejas. Y el día de hoy aquí están. Ahora la iglesia se ha convertido en un centro de cabros y cabras, entretenimiento de cabros y cabras, a donde tienen que traer a un artista profesional, disque cristiano. Claro, le pagan una gran cantidad de dinero, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 dólares por un concierto. A estos profesionales, a estos artistas profesionales. Llevan a un predicador, tiene que ser un predicador de renombre profesional, tiene que ser de renombre. ¿Por qué de renombre? Para que se te llene la iglesia. Eso es lo que se ha convertido la iglesia del Señor. Es un estado patético, un estado de vergüenza. ¿Cómo hemos convertido el evangelio de Cristo, el evangelio de la cruz? Lo hemos convertido en negocio, lo hemos convertido en entretenimiento, le hemos convertido en la farándula. Eso es el evangelio hoy. Entonces siempre han habido cabras, pero siempre ha habido un remanente, un pequeño remanente. Y por esa razón es que en el capítulo 17 del Apocalipsis, esta mujer que simboliza la gran ramera, que simboliza el sistema religioso, y voy a tocar ese punto, vamos a ir allá, no, por eso no quiero entrar en más detalles de esto, pero esta falsa iglesia, falso sistema religioso conocido como la gran Babilonia, la madre de las rameras, ella va montada en la bestia de 7 cabezas. ¿Me están entendiendo? Capítulo 17 de Apocalipsis, ustedes lo pueden leer. Esta mujer, representando a la falsa iglesia, a la iglesia adúltera, a la iglesia prostituta, a la iglesia fornicaria, a la iglesia asesina, a la iglesia encantadora. Amado pueblo del Señor, es importante que nosotros despertemos, conozcamos, abramos los ojos a la realidad. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo permitiremos que la palabra del Señor nos hable? Esta falsa iglesia siempre ha usado el sistema político para poder así tener y ejercer dominio sobre las naciones. Es lo que ahora se está haciendo. Ahora estamos viendo a predicadores, a disque, porque tengo mis dudas, y que el Señor me perdone si estoy juzgando a estos siervos, pero yo tengo mis dudas de aquel hombre que deja el ministerio para lanzarse y postularse en la candidatura de presidente. Yo tengo mis dudas si esos hombres verdaderamente son hombres de Dios, llamados por Dios. Pero es que necesitamos hombres cristianos, necesitamos presidentes cristianos.
Amado pueblo del Señor, la política siempre ha sido corrupta desde el principio de los siglos, comenzando con el mismo fundador, con Nimrod. Ahí comenzó la corrupción política y ahí comenzó la corrupción religiosa. Ahí comenzó todo. Entonces, un presidente cristiano no puede cambiar a la nación. Pero un verdadero hombre de Dios, un Elías, un Juan Bautista, un Eliseo, un Isaías, un Jeremías, un apóstol Juan, un apóstol Pedro, un Santiago, un Lucas, un Mateo. Nosotros podemos cambiar la mente y el corazón de miles y miles de personas. Podemos impactar al mundo. No para que sean mejores políticos, para que sean mejores doctores, sino para que sean mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores madres. Nosotros podemos impactar al mundo de esa manera, con la palabra, no con la política. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Otros dirán, el hermano Funes está equivocado. Ese es mi punto de vista. Yo puedo impactar más personas, he impactado más personas a través de mis enseñanzas, a través de estos canales, de estas cámaras, ya sea llámese la radio, la televisión o el mismo Facebook o YouTube. He impactado más gente de esa manera que si tuviera un puesto político. El Señor no nos ha llamado a eso. Entonces, la política con la religión siempre irán y han estado de la mano. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera que ellos pueden ejercer control y dominar a las masas, dominar al pueblo y al mundo entero. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos dé el discernimiento, que el Señor nos guarde y nos proteja en el hueco de su mano, y que el Señor tenga misericordia de aquellos que todavía están perdidos, de aquellos que todavía necesitan salir de allí, salir de la falsa religión, salir del misticismo, salir de todo esta ensalada rusa que el mismo demonio, el mismo diablo ha hecho y ha convertido la religión en una manera de confusión, ha convertido la religión en una manera para poder atar al hombre, atarlo y vendarle los ojos. Pero más grande y poderoso es nuestro Dios, porque Él vino a libertarnos, y el que el Hijo liberare, ese será verdaderamente libre. Yo te insto, yo te reto en esta tarde, que te levantes y comiences a predicar el verdadero evangelio. Porque una vez más lo voy a decir, no hay algo más peligroso contra el reino de las tinieblas que un verdadero hombre de Dios cuando se levanta y predica la palabra de Dios tal y como es. Esa es el arma que el Señor ha puesto en nosotros, su verdad, su palabra. Predicarla con denuedo, predicarla con pasión, predicarla tal y como está escrita, sin importar si a tus amigos de Facebook les gusta, si a tus amigos del trabajo les gusta o no, si tu mensaje agradó a algunos y si tu mensaje incomodó a otros, sin importar tal cosa. Esas acciones son las que el diablo y el reino del infierno tiembla cuando ve a un hombre de Dios hacer esas cosas. Mas sin embargo, estamos viviendo en esa confusión. Amado pueblo del Señor, hasta aquí dejaremos este tema en esta serie profética que hemos emprendido a través del libro del Apocalipsis. El próximo tema será la segunda venida del Señor. Estaré tocando lo que es la segunda venida del Señor, a diferencia de lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Quiero tratar lo más posible de llevar estos temas en una manera cronológica, de acuerdo a los eventos, no cronológica de acuerdo a cómo están en las escrituras. Pero ese será el próximo tema que estaré presentando el sábado. Estaremos presentando la segunda venida de Cristo.
En esta segunda venida de Cristo, Él ya no viene como Salvador, Él ya no viene como Redentor, Él ya no viene como Cordero, Él viene como el león de la tribu de Judá. Él viene como Rey y Señor de señores. Él viene a sentarse en el trono de David, el cual le fue prometido desde el principio, a donde su reino jamás nunca será vencido. Que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su gracia y su gloria sobre tu vida, la vida de tu familia y en tu hogar. Bendiciones.